Toda mi vida he crecido escuchando que existe un Dios que es bueno, lleno de amor, lleno de compasión, que tiene un corazón que perdona, que hace toda clase de milagros. Un Dios todopoderoso, lento para la ira, grande en misericordia. Un Dios que sacrificó a su único Hijo Jesús para darme una oportunidad de ir al cielo y no sufrir en el infierno. Pero, ¿no estamos ya viviendo un infierno? ¿En verdad Dios nos está escuchando? ¿Realmente se preocupa por nosotros? Si Dios es real, entonces ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? La gran explosión en un almacén de materiales esta noche, 78. Están internados sus familiares. Esperan que sea buena. Which is Burville's apocalyptic. La conclusión a la que he llegado es que todo lo malo del mundo es a consecuencia de la separación de nosotros a Dios. Nosotros tomamos la decisión de robar, matar, de destruir, de dañar, herir, no Dios. Dios nos creó con el propósito de tener una relación con nosotros, pero a causa del pecado del hombre, nosotros hemos roto esa relación con Él. Dios nos enseña a compartir su palabra al mundo, mas nosotros hemos retorcido la historia tratando de satisfacer nuestras propias necesidades para nuestro beneficio. Sin embargo, Él sigue esperando que despiertes y hagas el cambio en tu vida. ¿Aún sigues pensando que Dios es el malo? Si tú crees que estás viviendo un infierno, entonces tienes un concepto muy equivocado de lo que realmente es el infierno. La Biblia lo describe como el lugar de llanto y crujir de dientes eterno. Créeme, tú no quieres conocer ese lugar. Sigue peleando tus batallas aquí en la tierra ahora que aún hay tiempo. No estás solo. Yo tomé mi decisión, cambiar mi pensamiento y seguir a Dios no por lo que crecí escuchando, sino por las evidencias que veo sobre Él y el cambio que hace conmigo día a día. Tú también tienes tu decisión, seguir a Dios y descubrir el cambio que tiene para ti, o tratar de luchar por tu cuenta contra el mundo y su forma de pensar. Pero no olvides algo, el tiempo está corriendo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Son paz en mi corazón, son paz
del yugo de la pobreza. Me liberó del yugo del temor. Obedecer. Araspas era un Casanova, es decir, un galán Don Juan. Bueno, eso era lo que pensaba Araspas. Así que, según Araspas, tenía mucho sentido el que la hermosa Pantea abandonara a su esposo y se tirara rendida a sus pies. Pantea, sin embargo, era muy devota a su esposo, Abradato. Como aquellas esposas leales durante muchas guerras, ella esperaba ansiosa y fielmente aquel día en que su querido esposo volviera. Cuando Araspas empezó a tratar de seducirla, sus insinuaciones la repugnaban. Al Araspas amenazarla con someterla a la fuerza si ella no aceptaba sumisamente sus avances, ella se sintió indignada. Secretamente mandó uno de sus siervos a contarle toda la historia al rey Ciro. El rey Ciro inmediatamente le mandó advertir a Araspas que no pusiera ninguna mano violenta sobre la mujer, aunque Ciro sí accedió a que si Araspas pudiera ganarse su consentimiento, el rey no tendría ninguna objeción. Araspas sabía que sin usar la fuerza no tenía nada de esperanza con ella, así que se dio por vencido y pidió disculpas. La palabra griega para ganar consentimiento en esta historia es peito. Cuando vemos sus usos cotidianos en los escritos antiguos, encontramos que su uso se aplica a personas que son convencidos, persuadidos, es decir, que los ganan a cierto punto de vista o argumento. Como consecuencia, estas personas entonces cumplen con, acatan u obedecen el punto de vista o posición del argumento al cual han sido ganados o convencidos.
Véase, por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 40 o Hechos 14, versículo 19. Todo esto ayuda a explicar y entender más adecuadamente Hebreos 13:17, donde se les encomienda a los lectores a obedecer a sus líderes. Obedeced, peito, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es significativo que esta no es la misma palabra griega que se usa para decirle a los esclavos que obedezcan a sus amos, o a los hijos a que obedezcan a sus padres. Ese término es hipakouo. En estos dos ejemplos, la obediencia no se cuestiona. En la situación del cristiano y sus líderes, sin embargo, no se espera que uno obedezca ciegamente esta autoridad sin cuestionar, sino que deben estar abiertos a la persuasión, a la instrucción convincente de las Escrituras por sus líderes. Deben estar listos a ser ganados, persuadidos por hombres buenos con buenos argumentos. Te doy mi palabra. En la historia de la Biblia hay dos reinos, la tierra, donde nosotros vivimos, y los cielos, donde vive Dios. Y hemos estado hablando acerca de los seres espirituales, Elohim, el concilio divino, los ángeles y querubines, y el Satán y los demonios. Y el último personaje en el que queremos enfocarnos es en la humanidad. Pero espera, los humanos no son seres espirituales. En Génesis 1 y 2 fueron hechos del polvo, como los animales. Pero nota que Dios llama a los humanos a convertirse en algo más. Él los eleva para que vivan y gobiernen en el Edén, el lugar en donde el cielo y la tierra son uno, y se les invita a comer del árbol de la vida. Sí, ¿qué significa eso de comer del árbol de la vida? Bueno, es una imagen sobre recibir la misma vida eterna de Dios en ti mismo. Se trata de una clase de existencia completamente nueva. Pero espera, seres físicos viviendo para siempre, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, de alguna manera, compartir la vida de Dios transforma nuestros cuerpos para que podamos habitar el cielo y la tierra al mismo tiempo. También transforma nuestra imaginación para que podamos aprender cómo gobernar el mundo como lo hace Dios, en el poder del amor. Este es un llamado asombroso, pero la humanidad es engañada rápidamente por un rebelde espiritual. Sí, él le miente a los humanos diciendo que ellos pueden gobernar en sus propios términos, y Dios los expulsó a todos del jardín. Son cortados de la fuente de vida verdadera. La maldad y la muerte ahora tienen poder sobre nosotros y vivimos en un mundo de miedo, autopreservación y violencia. Pero Dios promete que un día un humano vendrá para derrotar a la maldad y a la muerte desde su fuente y para abrir un nuevo camino hacia un cielo y tierra reunificados. Y esta promesa alcanza su cumplimiento en Jesús. Así es, cuando se nos presenta a Jesús, Él es un humano, pero también es mucho más. Sí, se nos dice que en Jesús, Dios y la humanidad se han hecho uno para que Él pueda restaurar al resto de la humanidad, para reasumir su vocación perdida. Y Jesús fue probado por el mismo ser espiritual engañador, no en un jardín, sino en el desierto. Sí, Él le dice a Jesús la misma mentira. Tú podrías gobernar todo el mundo ahora mismo si te colocas bajo mi autoridad y haces las cosas a mi manera. Pero Jesús sabía que esta mentira lleva a la muerte. Así que Él la rechazó y fue victorioso sobre el poder espiritual de la maldad. Y entonces Jesús comenzó a anunciar que el gobierno celestial de Dios estaba llegando aquí, a la tierra, a través de Él. Así que iba confrontando el poder de la muerte en sus sanidades y sus exorcismos.
Jesús estaba abriendo el camino de vuelta a la vida eterna, a gobernar junto con Dios y a convertirnos en nuevos humanos. Sí, Él también confrontó nuestra imaginación, enseñando cómo los poderes espirituales corruptos esclavizan comunidades enteras con sus mentiras. Mentiras como mi tribu es superior a tu tribu. Pero Jesús dijo que todo ser humano es una imagen de Dios. O la mentira de que el poder viene a través de la fuerza. Mientras que Jesús enseñó que el poder verdadero requiere sacrificio y generosidad. O la mentira de que la paz viene a través de la violencia. Mientras que Él dijo que la verdadera paz viene a través del amor que se entrega a sí mismo. Esta es una nueva clase de humanidad. Sí, una humanidad transformada por la vida de Dios y su amor. Y Jesús no solo habló acerca de estos ideales, Él los vivió. Exactamente. Él trajo el reino celestial de Dios a Jerusalén para confrontar a los poderes. De hecho, eso fue lo que hizo que lo arrestaran. Bueno, entonces quizás el camino de Jesús no puede vencer a la maldad. Pero desde el punto de vista de Jesús, su muerte venidera era en realidad una batalla. ¿Una batalla? Sí, no contra los humanos, sino contra el verdadero enemigo, los poderes espirituales que nos esclavizan a través de sus mentiras. Jesús entregó su vida y permitió que el mal maximizara sus fuerzas contra él. Pero el amor de Dios tiene el poder de crear vida incluso de la muerte. Esto es lo que sucedió cuando Jesús se levantó de los muertos. Y el Jesús resucitado es un humano, pero una nueva clase de humano. Sí, cuando los seguidores de Jesús lo ven resucitado de entre los muertos, Él tenía un cuerpo transformado que podía vivir en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Es como una nueva categoría de humano, una que puede vivir y gobernar con Dios por siempre. Jesús es la nueva humanidad a la que somos llamados a convertirnos. Así es, Él dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Y luego envió a sus seguidores a anunciar que su vida eterna está disponible para nosotros ahora en el presente. Podemos experimentar la vida eterna ahora mismo. Bueno, Jesús dijo que la vida eterna es conocer a este Dios de amor para que nuestra imaginación pueda ser transformada conforme somos liberados para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y confiamos que incluso si morimos, el amor de Dios transformará nuestros cuerpos y nos elevará a la nueva creación. Y así es como termina la historia de la Biblia. Sí, el final es un nuevo comienzo con Jesús y la nueva humanidad gobernando juntos en un cielo y una tierra unidos. Mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar
estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome, siempre eres tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome, siempre eres tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel.
¿Existe Dios? Sí, alguna vez me he preguntado eso. Yo creo que todos alguna vez nos hemos preguntado si existe Dios. Crecí en un hogar cristiano, entonces escuchando las historias de la Biblia desde que era pequeña. Entonces la existencia de Dios no era algo cuestionable. Pero llega un momento en el que tú puedes tomar tus propias decisiones. Tú decides qué camino vas a recorrer. Entonces ahí es donde me cuestiono, ¿existe Dios? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Dónde están los hechos, verdad? En cada momento de mi vida, en cada paso que doy, puedo verlo ahí. Cuando veo el cielo, hay veces que se ve tan irreal, se ve tan hermoso que pareciera una pintura, y a veces me pregunto, ¿quién es el autor de esta pintura? Y puedo ver la firma de Dios. Lo he visto contestar mis oraciones, lo he visto actuar en mi vida, obrar en mi vida, lo he visto proveer e incluso ayudarme a alcanzar mis sueños, porque de ninguna otra forma hubiese podido alcanzar lo que ahora tengo si Él no fuese real, si Él no estuviera ahí. Sí, existe Dios. Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este espacio donde domingo tras domingo compartimos la palabra del Señor, y cada vez que estamos en esta posición frente a la cámara haciendo la grabación, realmente pensamos en cada uno de ustedes, hermanos, y anhelamos con todo nuestro corazón que esta palabra que compartimos sea de bendición para sus vidas. En lo personal quiero compartir que están, hermanos, en nuestros corazones, están en nuestras oraciones, y rogamos a Dios que pronto podamos volver a vernos, volver a reunirnos y volver a estar juntos. Vamos a comenzar esta tarde, hermanos, con la palabra del Señor, y debo recordarles que la serie de predicaciones que estamos compartiendo se llama El precio de la libertad, y en esta tarde vamos a ver la libertad y su responsabilidad. Así es que vamos a leer un pequeño pasaje de la Escritura, y con ese pasaje comenzamos en esta tarde. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Con esto, hermanos, iniciamos nuestro estudio y nuestra predicación del día de hoy. Bien, hermanos, pues iniciamos este tiempo leyendo este pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 23, donde habla la palabra de Dios, y sobre todo nuestro Señor Jesucristo expone el caso de un rey al cual uno de sus siervos le debía alrededor de 60 millones de monedas de plata. Imagínense la gran cantidad, era una deuda enorme. Esta deuda, de alguna forma, responsabilizaba a aquel siervo bajo la autoridad de este rey, ¿no? Por la deuda tan grande. Cuando el rey lo manda a llamar y que él no tiene para pagarle, el rey inmediatamente da una orden y dice: para que tengas tu libertad, para que quedes libre de la deuda, dice: vendan todo lo que tiene, vendan todas las cosas que él tiene, traigan a sus hijos, a su esposa, véndanlos, y entonces que se pueda pagar de alguna forma, si no todo, al menos una parte de la deuda que se tenía. Aquel hombre, obviamente,
clamando por misericordia, aunque él sabía que tenía esa deuda. Dice nuestro Señor Jesucristo y expone en esta parábola que aquel hombre se humilló delante del rey, pidió misericordia, pidió tiempo: oh, rey, dame tiempo, yo te voy a pagar lo que te debo, etcétera, etcétera, apelando, ¿no?, al lado misericordioso de este rey. Este rey era dueño de todo. Así es que, de alguna manera, aunque era grande la deuda, también era grande su misericordia y le perdonó. Y aquí está una de las palabras claves que vamos a estar usando: le perdonó. Porque de alguna manera la libertad es desatada por el perdón. Y esta clase de perdón, hermanos, lleva y conlleva a una responsabilidad. Entonces, este hombre, al ser perdonado por este rey, no significa que fue sencillo deshacerse de esa deuda, porque era una cantidad muy grande, pero la misericordia y el amor de este rey liberó a este hombre. Cuando sale este hombre de delante del rey, este hombre se encuentra a un consiervo. Un consiervo significa a alguien del mismo nivel que él, a un compañero, a alguien que él conocía. Se lo encuentra y este hombre le debía alrededor de 100 monedas de plata. Nada más 100 monedas de plata. Este había debido 60 millones de monedas de plata. Y este hombre solo debía 100 monedas de plata. Y narra la historia que cuenta el Señor Jesucristo, que este hombre de manera despiadada toma por el cuello a este consiervo o a esta persona que estaba a su igual, a su altura, que era igual que él. Lo agarra del cuello y yo me lo imagino poniéndolo sobre la pared, ¿no?, y diciéndole así, aguerrido y enojado: págame lo que me debes. Y aquel hombre, de la misma manera, al no tener con qué pagar, le dice a aquel consiervo, a aquel compañero, a aquel amigo, le dice: ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar, ten misericordia de mí. Y dice: no, tú me vas a pagar, ahora me vas a pagar, y a ver cómo le haces. Y pues obviamente no tenía con qué pagarle. Aquel hombre agarra todo lo que este hombre tenía, lo vende para poder así pagar su deuda. No tiene misericordia, no ejecuta una misericordia que hacia él había sido brindada y le habían ofrecido anteriormente, y no un siervo, sino el rey, y no por cualquier cantidad, sino por una cantidad extravagante, una cantidad enorme. Así es que podemos ver, hermanos, que la palabra perdón desata libertad. Hay 3 clases de esclavitud que tiene el hombre, o por las que puede pasar el hombre. La primera esclavitud es la más común, la más conocida, que es la libertad, podríamos decir social, la libertad social, la libertad de caminar, la libertad de expresarse, la libertad de salir, la libertad de vestirse como queramos, de tener nuestro trabajo, de tener nuestro empleo, de tener nuestra economía, de tener nuestra casa, de tener nuestro mueble, de tener lo que queramos comprar, lo que queramos adquirir. Tenemos esa libertad. Ahora, cabe mencionar que esta primera libertad, la libertad social, con la que nosotros ya vivimos, ya nacimos en esta tierra, más bien en esta nación que es México, en un momento no la tuvimos. Y que hoy nazcamos libres de manera gratuita no significa que no haya tenido o que no tenga un valor implícito. Y este valor, hermanos, se lo da la muerte de nuestros libertadores. En este caso, como Miguel Hidalgo, ¿verdad?, que da el grito de independencia cuando se inicia la independencia por nuestra libertad. Precisamente esa es la palabra correcta: independencia, libertad de independencia, es decir, de ser independientes de aquella nación, de España, ¿verdad?, que nos tenía subyugados. Y entonces
gracias a la sangre derramada por estos héroes, que fue por allá por septiembre, 15 de septiembre, por el 1810, se inicia la revolución para pelear por la libertad de los mexicanos. Hoy en día, usted y yo no tuvimos o no conocimos lo que fue la esclavitud y simplemente nacimos dentro de una libertad que para nosotros es gratuita, pero que el que sea gratuita no significa que no tenga un precio. Y al obtener esa libertad y al tener esa libertad nos hace responsables, hace que tengamos que vivir con responsabilidad gracias al valor implícito que tiene esa libertad. La vida que costó, la vida de aquellos hombres que costó nuestra libertad que hoy tenemos. La libertad, hermanos, el diccionario lo define como la independencia o la independencia de nuestra conciencia para tomar decisiones en lo que vamos a pensar o en lo que vamos a hacer. Por otro lado, el libertinaje significa el uso de la libertad para violar las reglas o las leyes. En este caso puede ser las leyes éticas, las leyes naturales, las leyes sociales, las leyes civiles, las leyes de Dios. Entonces, el tener libertad no significa que podamos hacer lo que queramos hacer, sino más bien la libertad tiene implícito el hecho de actuar correctamente. Fíjese lo que estoy diciendo. La libertad tiene implícito el hecho de que tenemos que hacer o debemos hacer lo que es correcto. Si una persona tiene libertad civil, aquella libertad, estamos hablando de la primera libertad, que es la libertad civil, la libertad social. Si yo soy libre gracias a la muerte y la libertad que me dieron mis libertadores, eso no me da derecho a violar las leyes y las reglas que tenemos como ciudadanía. Si hay un alto, por ejemplo, yo tengo la obligación de pararme frente a ese alto, porque mi libertad me responsabiliza a vivir correctamente. Entonces, esa es la primera libertad o la primera esclavitud de la cual el hombre puede ver y puede examinar, mis hermanos, y bendito sea Dios y gracias sean a Dios, hermanos, que hoy nosotros vivimos en una nación libre y podemos pensar y podemos actuar, y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hacerlo correctamente en nuestra sociedad para que nuestra sociedad sea mejor cada día. Esa libertad o esa esclavitud es conocida por todas las personas y todos los seres humanos y no hay problema con eso. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo habló de la libertad cuando estaba predicando, los fariseos le decían al Señor, le decían: pero ¿cómo dices tú que nos vas a libertad? Dice, si nosotros somos hijos de Abraham y nosotros no nacimos en esclavitud. ¿Ve? Ellos están pensando en la primera forma de esclavitud, que es la esclavitud social o la esclavitud de persona física, ¿verdad? Humanos, como seres humanos, como personas, la esclavitud social o la esclavitud civil. Entonces, ni ellos podían comprenderlo porque la visión de todo ser humano llega hasta ahí, ¿no? Somos libres, pero la libertad de la cual nuestro Señor Jesucristo estaba hablando y en la cual decía: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es aquella libertad, hermanos, precisamente de la que hablaba de aquellos deudores, una libertad de perdón. La segunda forma de esclavitud que tiene el hombre es la esclavitud del alma. El ser humano, y aquí es donde entra el perdón, pero el perdón que nos da, este perdón viene solamente por el poder de Dios para poder ser liberados de aquellas situaciones del alma que nos
atan. El domingo pasado yo hablaba de ese pasaje bíblico donde nuestro Señor Jesucristo dijo: yo he venido a dar libertad a los cautivos, he venido a sacar de la cárcel a los prisioneros. Aquí está hablando prácticamente de la esclavitud del alma del hombre. La esclavitud del alma, mis hermanos, es una parte, se trabaja humanamente y se ve como la psicología. La psicología son aquellas ataduras que tiene la persona de su pasado, de todas aquellas cosas que ha vivido, que ha pasado y que le acongojan en su presente. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo así: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Aunque nosotros como mexicanos y aunque en muchos países son libres, socialmente hablando, civilmente hablando, pero eso no les da de manera automática una libertad en su alma. Al contrario, en su mayoría las personas, hermanos, sin Cristo tienen una atadura y están atados y están encerrados en prisiones propias, mentales, donde vivieron situaciones difíciles en su infancia, donde fueron golpeados, donde fueron maltratados, donde fueron ultrajados, muchos inclusive fueron abusados, y no por personas ajenas, a veces por personas de la misma familia, y esto les hizo heridas tan profundas y los encerró en lugares tan oscuros, mis hermanos, palabras, situaciones que vivieron y que hasta hoy día siguen arrastrando o siguen viviendo o siguen recordando. Otras son situaciones no de tan antaño, pero que han vivido en el presente, donde han pasado tristemente por la pérdida de un ser amado, donde han pasado por la traición del esposo, de la esposa, donde han pasado por la rebeldía de los hijos, del maltrato de los hijos, porque aquí ya no nada más estamos hablando de hijos que fueron maltratados, sino que, hermanos, realmente aquí no hay géneros ni hay edades, realmente todos estamos propensos a ser heridos y todos somos vías para lastimar, para dañar a otras personas, todos, hermanos, todos. Entonces, estas cárceles de las cuales habla el Señor Jesucristo, y por eso dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esto significa que si tú recibes esa unción liberadora de parte de Dios, ese espíritu liberador de parte del Señor, ese poder para perdonar, ese poder para romper las cadenas, porque dice la palabra del Señor: y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y donde está la presencia del Señor, donde está la unción del Señor, ahí hay libertad. Y cuando la unción del Señor viene sobre nosotros, dice la palabra que la unción rompe el yugo. El yugo es aquello que nos ata con nuestro pasado. Y por eso dijo el Señor: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esta parte del alma, mis hermanos, es sumamente importante, porque es importante saber, primero, sentir el perdón de Dios por lo que hemos hecho mal. La primera instancia para poder ser libres en el alma es pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho. Recuerde aquel primer deudor. El primer deudor lo que hizo fue ser confrontado por el rey para llamarle a cuentas por la deuda que tenía con él, mientras que él no pagara esa deuda. Una de dos: o pagaba esa deuda o le era perdonada su deuda. Él apeló a la misericordia y gracias a esa misericordia él fue libre de esa deuda que él tenía. Ahora, lo que se esperaba de este hombre era que actuara de la misma manera con su consiervo. Esta es la libertad que viene, o que se desata por el poder de Dios, recibido por su amor. Y esto es sumamente importante. La libertad del alma solamente puede ser llevada a cabo por el perdón.
solamente puede ser desatada por el perdón. El ser humano solamente puede ser libre de su pasado si perdona a sus agresores, si perdona a aquellos que le lastimaron, si perdona a aquellos que le dañaron, si perdonan, si sueltan y sueltan y sueltan perdón. Pero ¿cómo podemos nosotros soltar perdón si no hemos recibido el perdón inicial? Pero para allá vamos, hermano, no quiero adelantarme. Entonces, la segunda esclavitud es la del alma. Una persona que vive atada, una persona que vive en deuda con su pasado o que vive pensando en que le deben, es que me hizo, es que me debe, es que no me ha pedido perdón, es que me lastimó, es que... Y muchas veces yo he visto personas que dicen, no, ya lo perdoné, pastor, ya lo olvidé, ya sané de eso, ¿verdad? O ya olvidé la situación, no pasa nada. Pero ves, por ejemplo, bueno, ya ahorita a través de los muros sociales te das cuenta de todo, ¿no? Y siguen echándole al ex esposo, y siguen echándole a la ex esposa, y siguen echándole al hijo, y sigue echándole a la mamá, y dice, ya lo olvidé, pastor, ya superé a papá, ya superé a mamá, ya superé a mi esposo, ya superé a mi esposa, ya superé a mi jefe, y le siguen echando leña. Entonces no ha superado nada. No ha superado nada. Cualquier persona, hermano, que no ha perdonado a su prójimo, que no ha perdonado a su deudor, no ha experimentado el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros hemos recibido perdón, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad. Cuando Dios nos ha hecho libres en nuestra alma, escuche, cuando Dios nos ha hecho libre en nuestra alma, cuando el Espíritu de Dios ha roto el yugo, ha roto la esclavitud, ha roto las cadenas, se sobreentiende que con nuestros consiervos nosotros debemos ser igual. ¿Para qué? Para que entonces nosotros actuemos en misericordia, no porque se lo merezcan, no porque nos hayan pagado la deuda, sino porque nosotros recibimos perdón y se nos fue perdonado una deuda mucho mayor que lo que las personas nos deben a nosotros. Así es que, mis hermanos, es muy, muy importante. Dice la palabra del Señor en el versículo 22 del capítulo 6 del libro de Romanos. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, o sea, ahora tienes como responsabilidad la santificación. ¿Ves? Entonces, hablábamos de la primera libertad. Ser libres conlleva ser responsables. ¿Qué pasa si tú violas esa responsabilidad? Bueno, pues vas a confrontar la ley. Vas a confrontar la ley que protege la libertad. Ser libre no significa hacer lo que queramos hacer, significa hacer lo que es correcto. Eso nos hace verdaderamente libres, hacer lo que es correcto. Somos libres para hacer lo que es correcto. Entonces el apóstol Pablo, haciendo alusión a este pasaje, a esto que estamos hablando, le escribe a los romanos y les dice: ahora que ustedes han sido libres, tienen como responsabilidad, está hablando del alma y está hablando del espíritu, ahora que ustedes han sido perdonados de la deuda que tenían, han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como vuestro fruto, tenéis como fruto la santificación. Ahora tienes como responsabilidad vivir en santidad, perfeccionarte. Ahora, es importante este punto, hermanos, porque muchos cristianos no quieren que se les indique, que se les motive, que se les instruya para caminar en santidad, ¿no? Y cuando hablas algo que los impulsa hacia la santidad, pero ellos no quieren responsabilizarse en el crecimiento de la santidad,
siempre van a usar esta palabra y dicen, hermano, es que tú no eres quien para juzgarme. Pero vamos, digo, siendo bien sinceros, si como personas, vamos a hablar en la forma social, alguien está robando y tú lo ves que está robando y tú le dices, oye, no debes robar, no te robes eso. Imagínate que el ladrón te dijera, no, tú haz lo que tú quieras y a mí déjame hacer lo que yo quiera hacer. Tú vive tu libertad y déjame vivir mi libertad a mí. Es totalmente incongruente, por favor. Es totalmente incongruente. Digo, aun cuando vamos manejando, ¿verdad? Cuando alguien se nos atraviesa, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen las personas? Le pitan y empiezan, órale, fíjate, hermano, o fíjate, persona, o Dios te bendiga, ¿verdad? Empieza a gritarle por la ventana a los conductores atrabancados que se meten, que no avisan, que se te vienen de frente y la gente se enoja. Ahora, si aplicamos el principio que la gente quiere aplicar al crecimiento espiritual, a lo social, es incongruente. Imagínense que te dijera el conductor, no, tú maneja como quieras, pero a mí déjame manejar como yo quiera. Esa es una incongruencia, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir, Cristo te libertó. Ahora tú tienes la responsabilidad. Eres libre espiritualmente, pero no lo uses para libertinaje. Libertinaje es el mal uso de la ley. Ya fuiste salvo, ahora aplica correctamente tu salvación. Aplica correctamente. ¿Cómo? Viviendo en santificación, dice, y como fin la vida eterna. Y esto aplica a lo espiritual, ya al área espiritual. Entonces, hablamos que la primera libertad o la primera esclavitud es la social. La segunda esclavitud o la segunda libertad es en el alma. Y la tercera esclavitud o libertad es la del espíritu. Es decir, en las tres líneas donde se mueve el hombre. Y esta libertad espiritual, hermanos, nacemos con ella. Hayamos nacido en un país libre o no. Todo hombre nace con una deuda al Señor Jesucristo. Con una deuda a Dios. Y esta deuda, mis hermanos, es por el pecado del hombre. Por eso dijo el Señor Jesucristo estas palabras tan maravillosas. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es importante hacer notar que esta libertad espiritual es a causa del perdón. El Rey nos mandó llamar, el Señor nos mandó llamar para llamarnos a cuentas. Esta libertad que nosotros tenemos, hermanos, en Cristo, aunque es gratis, aunque es gratuita, por eso habla, y el fin es la vida eterna de aquel que ha sido libertado por el Señor. Ese es el final del cristiano, ese es el final de aquel que fue libertado por Cristo, la vida eterna. Ahora, esa vida eterna es gratuita, pero la vida de santificación es a cuesta. La vida eterna es gratuita, pero así como nuestros libertadores murieron y derramaron su sangre, así Cristo derramó su sangre para comprar esa libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y tenemos una responsabilidad grande. Al Señor le costó libertarnos, pero a nosotros nos va a costar vivir en libertad, hacer lo que es correcto delante de Dios. Habla una porción ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, dice, el versículo 35 de Romanos, capítulo 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero decir esto que menciona el apóstol Pablo, dice, por causa de ti, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti, Señor, por causa de ti, realmente nosotros estamos muertos y la gente nos tiene por lo peor, nos aborrece, no nos quieren, ni la gente, hablando humanamente, como el alma, ¿verdad? Que como somos, que Dios nos ha liberado, pero tampoco Satanás ni sus demonios. Entonces somos contados como muertos. Cada rato estamos propensos y estamos a la luz de cualquier situación que venga contra nosotros. Dice, pero nada podrá separarnos del amor de Dios. La libertad, hermanos, o más bien la responsabilidad que nosotros tenemos de vivir la libertad que Cristo nos dio, es importante o la vamos a tener cuando entendamos que el precio de esa libertad es el amor del Señor. El precio de esa libertad es su amor y su misericordia. Por eso dice aquí, ni ninguna otra cosa creada, nada podrá separarnos del amor de Dios. La libertad que Dios nos dio, la libertad que Cristo nos dio, tuvo el precio de su grande amor. Tiene el sello de su grande amor, por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Todo lo que nosotros hoy podemos vivir, la vida eterna, por eso dice, somos más que vencedores. No nos quieren las huestes espirituales, no nos quieren las personas y por eso somos contados como muertos todo el tiempo, pero nada podrá separarnos, Señor, de tu amor, que fue lo que compró nuestra libertad. Entonces, Romanos 6, versículo 22, nos dice que el final de todo esto, el final de este amor, el final de esta libertad comprada por el amor, tiene como finalidad la vida eterna. Pero antes de llegar al final, tiene como responsabilidad nuestra santificación, nuestro esfuerzo, nuestro caminar. El que algo sea gratis no significa que no tenga precio. Y a veces, hermanos, las libertades que obtenemos tienen un precio mayor del que nosotros podríamos pagar. Así que, mi estimado hermano, dele gracias a Dios porque estamos en un país libre y podemos vivir en libertad. Vivámosla con responsabilidad. Gracias a Dios que Dios perdonó nuestros pecados, que Dios liberó nuestra alma y nos ha dado vida eterna, pero ahora tenemos como responsabilidad también, gracias a ese poder, liberarnos más bien a nosotros mismos por el poder de Dios a través del perdón que hemos aprendido de nuestro Maestro para ser libres de las ataduras del pasado y de las personas, soltando perdón. Así es que, mis hermanos, los dejo con esta palabra. Anhelo con todo mi corazón que Dios les bendiga grandemente, se deleiten en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga.